Elba Almada, te doy la bienvenida a nuestro ciclo de entrevistas Los libros salvan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, Bueno, acá un día de lluvia. bueno, me gustaría que empecemos charlando sobre No es un río, este libro, esta novela que sacaste por último, que comentaste por algún lado que era como el cierre de una trilogía de varones que había empezado con El viento que arrasa y siguió con Ladrilleros. Sí, yo le digo la trilogía involuntaria porque no es que haya estado pensada así desde un comienzo. De hecho, cuando escribí la primera novela ni siquiera tenía mucha idea de que estaba escribiendo una novela y después no pensé tampoco que iba a escribir dos más. Así que, pero bueno, sí me di cuenta cuando empecé a escribir esta última, No es un río, que había bueno, cosas que la comunicaban con las otras dos, por ahí básicamente el universo de los protagonistas varones y las relaciones entre los varones, los afectos, las traiciones, las alianzas, bueno, que eso estaba presente en las dos novelas anteriores e iba a ser otra vez el núcleo de esta. Así que ahí la empecé a llamar un poco para mí la trilogía de los varones. De cualquier manera, digamos, me parece que más allá de que los varones sean protagonistas y que de todos estos aspectos que mencionabas, creo que la fortaleza del tema tiene que ver con la indagación concreta en los tipos de vínculos que se construyen. Principalmente, me parece como bastante atravesados por la violencia, ¿no? Sí, bueno, sí, está muy presente, sobre todo porque ya la novela arranca con una escena bastante violenta, que es la pesca, esa pesca de una raya gigante que supone horas y horas de estar ahí luchando con en realidad no luchando con el animal, luchando con el animal que trata de quedarse en su lecho, en el lecho del río que es su casa, y los hombres tratando de sacarlo de ahí, de arrancarla de ahí. Y después que una vez que es sacada a la superficie, la ultiman de un tiro. Que fue en realidad esa fue la escena, que es una anécdota que a mí me contaron, que me dio muchas ganas de escribir algo sobre eso, o con eso, o a partir de eso. Y bueno, y después es este acto violento con el que inaugura la novela, repercute en otros actos de violencia a partir de ese, de los lugareños defendiendo bueno, su monte, su río y todo lo que habita en esa isla. Así que sí, está bastante presente siempre la violencia. ¿Vos cómo te llevas con los géneros literarios? Porque en algunas partes, viste que dice, no sé, con reminiscencias del realismo mágico. A mí me da como estas cuestiones de las historias de aparecidos, ¿no? Que conocemos por ahí de algunas provincias o de algunas regiones, en realidad, tiene mucho que ver con la construcción de la identidad propia de los lugares, ¿no? Y hablar por ahí de realismo mágico sería como imponerle una serie de, digamos, de eventos fantásticos que en rigor no tienen tanto que ver con lo que realmente pasa en la novela. ¿Cómo te llevas vos con eso? Yo, en general, como ya hablar de géneros me parece que es también o sea, un poco una conversación que quedó vieja, porque, no sé, a mí, por lo menos como escritora, y también pasa lo mismo como lectora, me parece más interesante cuando estamos ante textos híbridos, o sea, donde vos no puedas decir exactamente esto es ficción, esto es no ficción, esto es realismo mágico, esto es fantástico. Sino como cuando, bueno, como se van, la contaminación de los géneros es lo que me parece más interesante, y de hecho trato de trabajar en ese sentido, es decir, esto que es una novela, pero sale de
una historia real que me contaron, que fue esa escena de pesca, por ejemplo. Después, no sé, cuando se narra el accidente en el que mueren las chicas, ese es un accidente que ocurrió en mi pueblo, así exactamente como yo lo cuento. Digo, hay un montón de cosas que vienen del mundo, si querés, de la no ficción, pero que se entraman ahí tranquilamente con la ficción. Y lo que decía el realismo mágico, comparto, es decir, en realidad yo lo que sí quería era reescribir una leyenda que es muy típica del litoral, que es la leyenda de la dama misteriosa, que hay chamamés escritos también con esa historia. Y nada, lo que me parecía divertido era, bueno, cómo volver a narrar algo que es del ámbito de la literatura popular, de la literatura oral, te diría, porque no es que hay un autor de la leyenda de la dama misteriosa. Y bueno, cómo traer eso a un escenario más actual o con otro tipo de personajes. Así que no lo veía que fuera por el lado del realismo mágico. Porque además pasa con, quienes hemos vivido en las provincias o bueno, quienes conocen más o menos, sabrán que convivimos todo el tiempo con esas suprarrealidades, digamos. Las leyendas, los cuentos de aparecidos, los fantasmas, qué sé yo, el lobizón, eso aparece todo el tiempo, no es algo que sea completamente ajeno a la realidad de esos lugares. En algún lugar escuchaba también, o vi algunas menciones a lo que llaman ahora literatura de provincias, ¿no? No sé si esto es tan actual o no, pero a mí me resulta me llama la atención, ¿no? Que se convoque a diferentes autores pensando en literatura de provincias. Pareciera como la gente que piensa que no tiene acento, ¿no? Digamos, como todos venimos de algún lado y narramos desde algún lugar. Imponer de algún modo estas diferencias, ¿no? Entre la literatura de provincias es darnos cuenta también que existe una literatura de porteña, digamos, ¿no? Muy probablemente asimilada a lo que sería la literatura argentina, si se quiere, o del AMBA, ahora que hablamos de estas regiones, esta región nueva que nos inventó la pandemia. Y me llamaba la atención que tu libro El viento que arrasa fue premiado en Edimburgo, la traducción al inglés fue premiada en Edimburgo. ¿Cómo te parece que se leen nuestras literaturas de provincia, por ponerlo de alguna manera, en el exterior, atendiendo un poco a este supuesto canon, ¿no? De que es como que la literatura argentina es la literatura porteñocentrista, digamos? Sí, yo creo que muchas veces la categoría de literatura de provincia, bueno, a veces puede ser, depende en boca de quién esté, como todas las cosas, puede tener un sentido peyorativo y a veces puede tener un sentido reivindicativo. Es decir, bueno, en contra de, aunque sea un tema viejísimo, ¿no? Que viene desde el siglo XIX, el centralismo de Buenos Aires sigue existiendo, y sobre todo en lo que tiene que ver con la circulación de la literatura. O sea, no circula de la misma manera la literatura, no sé, una editorial o libros publicados por una editorial de Entre Ríos o de Salta o de Misiones, no tiene el mismo lugar en los suplementos, no tiene lugar directamente en los suplementos culturales de Buenos Aires. Y digo, también los suplementos, yo porque sigo leyendo los suplementos literarios, pero debe ser una de las pocas personas que los sigue leyendo, digo, ya quedó también bastante perimido. Por suerte ahora las cosas pueden circular por otros lados, que son las redes sociales, qué sé yo, los blogs que están volviendo, por suerte, porque me acuerdo que era como una escritura muy de los 2000,
pero que ahora están otra vez volviendo a escena, en las revistas electrónicas. Bueno, hay montones de lugares por los que circula la literatura que no son ni los suplementos de los diarios más importantes del país, ni las universidades, ni qué sé yo, el catálogo de, no sé, de las cadenas, de las grandes cadenas de librerías. Uh-huh. ¿Cómo se leen? La verdad es que no sé, yo tengo, sé porque, bueno, los editores me mandan después las reseñas que salen, o las críticas, los comentarios. La literatura argentina tiene muy buena recepción en otros idiomas. Digo, somos muchas las escritoras, sobre todo en los últimos años hay una mirada puesta quizás sobre la literatura hecha por las escritoras mujeres. Pero yo creo que no sé, se leerá como podemos leer acá, de acuerdo a los gustos de cada uno. No sé, yo por ejemplo ahora, yo no leo mucha literatura traducida, no sé, siempre estuve muy vinculada a la literatura argentina, entonces leo sobre todo literatura escrita en castellano, o sea, argentina o latinoamericana. Pero el año pasado leí un autor galés que lo publicó una editorial chiquita de acá que se llama Chai, que la traducción era de Esther Cross, la escritora, y bueno, él se llama Sinan Jones. Y a mí me encantó Tiempo sin lluvia, y ahora leí La Tejonera porque este año salió una nueva novela de él, también por la misma editorial. Digo, bueno, ¿y qué me interesa de ese autor a mí? Me interesa que es un autor que escribe escenas rurales, con personajes rurales. O sea, lo mismo que me puede interesar quizás de alguna manera. Claro, de otro escritor de acá, o de acá, o de México, o de donde sea. Digo, bueno, me interesa porque me interesa ese tipo de literatura. Ahora salió Chicas Muertas en Suecia. Yo digo, bueno, no sé, bueno, lo deben poder recepcionar más que nada por la temática, o les puede interesar por la temática, porque bueno, lamentablemente los femicidios son como un elemento común a todos, a todes. Tampoco sabes muy bien cuánta gente te lee, porque digo que te traduzcan, después no quiere decir que seas un boom en otro idioma. Claro, ¿y cómo fueron tus propias experiencias de traducción? Digamos, vos participaste, sabés algo, te enteraste o dijiste, hagan lo que puedan con todo este registro extraño, digamos, que no sé cómo pasa, algunas cuestiones como muy regionales no sé, idiomas. O sea, obviamente después no sé cómo quedan esas traducciones porque como desconozco las lenguas, no sé, bueno, cuán felices son esas traducciones en ese sentido, pero sí, en general sí tengo contacto con los traductores. En general me preguntan, qué sé yo, hay algunos que me preguntan un montón, páginas y páginas. Sí, porque me imagino que, digamos, al tener un registro bien específico, digamos, es medio, digamos, complejo explicar el sentido, ¿no? En otro idioma de cosas que son muy, muy, muy del lugar, muy, muy del territorio. Por eso, hay traductores con los que he tenido como mucho intercambio. Por favor, contame una que te digas que no sabía cómo poner X cosa. Necesito una anécdota. Bueno, una que no es cómo poner, pero que me acuerdo que tuvimos así varias idas y venidas porque no nos poníamos de acuerdo, por ejemplo, en qué, no nos poníamos de acuerdo concretamente, ¿no? Por ejemplo, en qué tipo de zapato usaba en El Viento que arrasa. En un momento dice que cuando se les rompe el auto, qué sé yo, el Lenny están esperando en la ruta y como, no sé, dice algo como que Lenny taconea sobre el asfalto. Y entonces yo tenía claramente en la cabeza qué tipo de zapato era, pero para el traductor era un zapato tipo
taco aguja, esto en la traducción al portugués de Brasil, que bueno, con el traductor que nos conocemos, o sea, nos conocimos después y hay muy buena onda, pero era como, él no podía entender qué tipo de zapatos. Yo le decía, no es como, no, esta chica no puede, no usa ese tipo de zapatos. No, debe ser una guillermina, ponele, una cosita. Claro, además es una adolescente, es evangelista. No, es un tipo de zapato que tiene taco, pero que un taco cuadrado, bajito, pero que igual hace ruido. Bueno, y así hubo varias idas y venidas hasta que finalmente le quedó claro qué tipo de zapato. Ahora también, no sé, hace poco, no me acuerdo qué era que me preguntaban, creo que era una traducción del italiano, que se va a traducir, se estaba traduciendo, ya se tradujo pero todavía no salió, no es un río, y entonces la traductora, bueno, por ejemplo, no le quedaba claro cuál era el caraguatá, que se nombra en un momento una planta. Y bueno, ahí es más fácil porque lo buscás, lo googleás, claro. Y le mandé una foto, varias fotos como para que viera a qué se refería con el centro rojo, como la sangre de una mujer. Bueno, a veces lo podés como poner, o otra vez me pasó con el mismo traductor de portugués, que se llama Samuel Titán, con uno no es un río, que no entendía bien qué era el espinel, entonces bueno, más o menos le expliqué, pero aparte encontré un dibujito en internet y le mandé la foto. Bueno, cosas que... Pero yo prefiero siempre que me pregunten un montón a que no me pregunten nada. Bueno, en una librería que tengo, que abrí... Vamos a hablar ahora, ¿no? Salvaje Federal. Salvaje Federal. Y tenemos varias cosas que hacemos en Instagram, y una es como una especie de sección fija que se llama Lenguaraz, donde justamente todos los libros que tenemos nosotras, bueno, la mayor parte, porque hay algunas traducciones que hacen editoriales chicas editoriales del interior de las provincias, y que también los tenemos, son autores extranjeros, pero con autores argentinos y autoras argentinas hacemos el lenguaraz, que es bueno, tomar algunas palabras de alguna novela en particular y decir, bueno, esto quiere decir esto, que es esto mismo que vos decís, como claro, hay que hacer a veces una especie de traducción. La traducción. Incluso de las palabras de un mismo idioma, ¿no? O de giros o de formas. Sobre lo que contás de Salvaje Federal, me interesaba mucho que charlemos sobre el tema de la circulación de la literatura, ¿no? Eso que ustedes generan, que es conectar de alguna manera puntos del país que solamente, digamos, o textos que solamente confluyen, probablemente a veces ni siquiera, en Buenos Aires, ¿no? En cambio, a través de una herramienta virtual como la que tienen de la librería Salvaje Federal, pueden unir estos puntos, ¿no? A través de una herramienta virtual. Sí, porque en realidad la primera idea cuando pensamos la librería, bueno, porque las tres socias vivimos en Buenos Aires, vivimos en Capital, era como, bueno, tener un local en Capital donde traer esa literatura de las provincias que veíamos que no circulaba en Buenos Aires a Buenos Aires. Bueno, después vino la pandemia, lo del local se quedó suspendido, y ahí pensamos en más vale una librería virtual hasta ver qué onda. Y la verdad que ahí con la librería online nos dimos cuenta que el proyecto realmente podía ser federal, ¿no? Porque entonces ya no era, bueno, traigamos las provincias a Buenos Aires, sino que llevemos las provincias de todas las provincias. Así que sí, y eso te lo da la virtualidad, claramente, no hay otra manera. Es interesante cómo dividieron, digamos, las diferentes editoriales y los textos en función de las diferentes regiones, pero no sé, región mesopotámica, no sé qué, sino mucho más abocado al accidente geográfico. Me encantó eso. Sí, porque, digo, no, tampoco es como una manera de más o menos ordenar el catálogo, pero que no responde digamos, no es tan serio como hablar de literatura regional, sino como, bueno, poner más, armar así combos de provincias
de acuerdo por ahí a los accidentes, como decís vos, a los accidentes geográficos, por eso está la región fluvial, la región montaña, la región andina. Pero bueno, era como buscarle algún orden que no sea dividirlo en pros, en qué sé yo, narrativo. Bueno, también por esto que te decía que como que el tema de los géneros a mí como me tiene un poco harta. Entonces, bueno, era no dividir en género, ¿no? Que bueno, acá está toda la narrativa, acá está toda la poesía, sino bueno, que se pudiera buscar de otra manera, y ya que bueno, la idea era trabajar sobre lo federal o que el eje fuera lo federal. Bueno, que los autores y las autoras y los libros se ubicaran de acuerdo a estas regiones, que son regiones que pusimos nosotras, digo, no es, ni siquiera es realmente serio en ese sentido. Claro. Digo, serio en el sentido de que por ahí o sea, hemos recibido algunos mensajes de no sé, gente diciendo, ay, pero ¿por qué pusieron a Tucumán ahí? Porque nada que ver. Bueno, no es son regiones poéticas, en un sentido poético más que en un sentido realmente geográfico. Viste que nuestro ciclo se llama Los libros salvan. Y yo quiero saber de qué te salvaron los libros a vos. Bueno, a mí los libros me salvaron mucho en la adolescencia, todo el tiempo, porque, bueno, yo soy una persona muy introvertida, muy que me cuesta mucho lo social. Entonces los libros en la adolescencia, que todo eso me costaba peor que ahora, los libros eran así como especies de fortalezas, ¿no? Que yo ponía, o sea, era entre el libro y entre yo y el resto del mundo estaba el libro, ¿no? Medio adelante de la cara, cosa de no tener que establecer ninguna... El contacto visual. Contacto visual. Así que a mí me salvaron de eso, de mi timidez, de mi introversión, no porque me dieran tema de conversación, ¿no? Al contrario, porque era como tipo, bueno, hay alguien leyendo, no sé, cuando yo era adolescente por lo menos, a nadie le interesaba mucho alguien que leyera, por lo menos donde yo me crié. Entonces me salvaban un poco de tener que interactuar, y al mismo tiempo creo que más que eso y mejor que eso, los libros me abrieron a mí el pensamiento y la cabeza y bueno, y saber que había otras maneras de vivir, que había otras cosas más allá. Yo me crié en un pueblo muy chiquito, entonces que bueno, que más allá de todo lo que parecía ser un mandato en el pueblo para una mujer, había un mundo, había muchos mundos, no solamente un mundo, y que bueno, y que todo eso estaba ahí, que la única posibilidad no era la que yo veía a mi alrededor, sino que había muchas más cosas, muchos más misterios más allá de mi casa, de mi pueblo, de mi escuela. Y eso era fascinante para mí de encontrarlo en los libros. La lectura para mí era eso, como era poder espiar cómo era otra gente en otras partes de la historia, del mundo, del tiempo, no importaba del espacio, pero eso para mí era como lo mejor de leer, y sigue siendo lo mejor de leer, pero bueno, después con la edad, con el tiempo y con el oficio y tal, es de otra manera, pero cuando era chica y sobre todo en la adolescencia me salvaron de pensar que había una sola posibilidad o una sola manera de hacer las cosas. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Selva Almada, por participar de este episodio de Los libros salvan. Bueno, gracias. Un beso.